Bueno, vamos a mencionar un par de puntos a la hora de armar lo que es nuestro currículum, ¿sí? Si nosotros ya tenemos un currículum armado, bien, es más fácil ya tener los datos que nosotros vamos a ponerle. Capaz le tenemos que agregar alguna que otra cosa, pero ya más o menos los datos los tenemos. Caso contrario, si lo vamos a hacer de cero, como primer paso yo lo que les recomiendo es en un bloc de notas, en una nota en el celular o en un papel, ¿sí? Anotar los datos que nosotros tenemos y que después vamos a colocar en el currículum, ¿sí? Entre estos datos, ¿qué tenemos que poner? Bueno, aparte de nuestros datos principales, nuestros datos personales, quiero decir, poner lo que es nuestra formación académica, ¿sí? Tratar de ser precisos en cuanto al año en el que nos recibimos y demás, en caso de que nos pidan después el analítico, y los datos de lo que es el tema laboral, ¿sí? La experiencia laboral que hayamos tenido, tener más o menos de qué año a qué año trabajamos en tal o cual lugar. Bien, entonces una vez que ya tenemos más o menos el croquis del currículum armado, ¿sí? Los datos que nosotros vamos a utilizar, pasamos ya a armarlo. Bien, paso 1, ¿sí? Fundamental, tener una foto nuestra, ¿sí? Por lo general, una foto como la que uno suele sacarse 4x4 para algún trámite, para algún carnet o lo que sea, utilizar una foto similar para lo que es el currículum, ¿sí? De manera formal, ¿sí? Una camisa o lo que se pueda poner, nos hagamos la foto y ya tenemos lo que es el primer dato del currículum. A ver, segundo, aparte de nuestro nombre y apellido, ¿sí? Los primeros datos que nosotros tenemos que colocar son nuestros números de contacto, ¿sí? Pues el celular, el número fijo, el número de alguna persona que conviva con nosotros si nosotros no tenemos, puede ser nuestro email, ¿sí? Algún email laboral, si trabajamos en algún otro lado y demás, ¿sí? Todo dato de contacto que la persona a quien le vayamos a dar el currículum tenga para contactarnos, lo ponemos, ¿sí? Tampoco hay que poner 20, ponemos los principales. Luego ya son los datos normales, ¿sí? La dirección, día de nacimiento, estado civil y demás, ¿sí? Son datos que quizás no influyen tanto, quizás un poco el de lo de que es la dirección, principalmente para a la hora de buscar trabajo, capaz que la persona haga un poco más hincapié en, bueno, esta persona vive un poco más cerca del trabajo, capaz es más sencillo contratarla porque sé que esta persona no va a llegar tarde, ¿sí? Es lo que suelen pensar lo que son los entrevistadores, pero no es tan común, ¿sí? Muy específico tienen que ser a la hora de buscar ahí exactamente de dicha zona, ¿bien? Eso no se preocupe. Por otro lado, lo otro que nosotros podemos colocar, ¿sí? Esto es opcional, es un apartado que diga nuestros objetivos laborales, ¿sí? ¿Qué esperamos nosotros de este trabajo? ¿Qué cosas tenemos a favor y en contra nuestras? Todo la podemos poner ahí, ¿sí? En algo de 2 o 3 oraciones, que esto sería como una especie de carta de presentación, ¿bien? Un pequeño texto que hable de nosotros y lo que buscamos de este nuevo trabajo, o primer trabajo, como lo quieran buscar. Luego, esto ya lo pueden poner de una u otra forma. Lo que es la experiencia laboral y la formación académica pueden poner uno u otro primero, ¿sí? Por lo general se suele poner la experiencia laboral primero y después la formación, pero lo pueden poner al revés y eso lo manejan como ustedes quieran. Entonces, lo que sí nosotros tenemos que hacer hincapié es, o sea, uno u otro que pongamos primero, es el dato que vamos a mostrar en cada sección. ¿A qué me refiero con esto? En el apartado de lo que es experiencia laboral, tiene que estar, lo primero que mostremos, tiene que ser nuestro último trabajo, o el trabajo que tenemos actualmente, ¿sí? En mi caso, actualmente yo estoy como docente, es el único trabajo que tengo ahora, entonces está primero, ¿bien? Ya después van por orden de, más o menos, el trabajo anterior y demás, ¿sí? Lo ideal en la parte de experiencia laboral es poner los últimos 3, 4, 5, más de eso no, porque si no el currículum se hace muy largo, ¿sí? Y es contraproducente, ya que la persona que lo va a recibir, por lo general recibe muchos currículums, ¿sí? Demasiados, y no se va a tomar el trabajo de leer 2, 3, 4 carillas. Por más que sea bueno quizás tener mucha experiencia laboral en varias ramas y demás, es contraproducente a la hora de leerlo, ¿sí? La persona no lo va a leer si es muy largo. Lamentablemente funciona así. Quizás si a la persona a quien le damos el currículum es alguien de confianza que sabemos que lo va a mirar de arriba abajo, ahí quizás sí es mejor. O por ejemplo, a la hora de que nos llamen para una entrevista, nos piden que llevemos nuestro currículum, ahí podemos llevar nuestro currículum completo, se podría decir, ¿sí? Y el que les enviamos es una versión más compactada, se podría decir. En cuanto a lo que es formación académica, lo mismo, ¿sí? Mostramos lo último que estemos cursando y lo que ya hayamos cursado lo mostramos más abajo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos ya secundario completo y estamos cursando algún tipo de terciario o carrera universitaria o lo que sea, ponemos eso primero,
¿sí? Más si está en curso o lo que sea, no importa, va siempre primero eso, ¿sí? Porque es un título de mayor peso, se podría decir. Entonces, por último, lo otro que tenemos que colocar es un área donde digamos nuestros otros conocimientos, ¿sí? Que no sean ni experiencia laboral, ni tampoco sean datos académicos. Quizás nunca lo estudiamos eso, o lo aprendimos por nuestra cuenta, ¿sí? De manera autodidacta, viendo videos en YouTube, o quizás por el propio trabajo lo aprendimos y después lo practicamos por nuestra cuenta, o simplemente son estudios de algún u otro lado que tengamos, ¿sí? Todo esto se pone en un apartado que se puede llamar otros conocimientos u otras actitudes, ¿bien? La cosa principal a poner ahí siempre es por lo general el idioma, ¿bien? Nosotros sabemos hablar inglés, dependiendo del nivel, ponemos el tipo de nivel que tengamos ahí. Si tenemos otro tipo de idioma también lo ponemos ahí. Por ejemplo, estamos buscando trabajo en una empresa de origen brasileño, por ejemplo, y nosotros estudiamos portugués, claramente ponemos portugués, por ejemplo, intermedio, avanzado, el nivel que tengan. Y ese tipo de datos hacen foco a la hora de buscar trabajo. Y eso es el otro punto. A la hora de armar el currículum, nosotros lo podemos modificar un poco los datos a mostrar. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a buscar trabajo en el sector gastronómico, por ejemplo, y tenemos experiencia en la parte gastronómica, ponemos toda esa experiencia en la parte laboral, ¿sí? O sea, la que tengamos, las últimas, como dije antes. Ahora, si vamos a buscar trabajo, por ejemplo, en el sector técnico, en alguna empresa técnica o lo que fuera, quizás nuestra parte gastronómica no nos sirve ponerla en el currículum, ¿sí? Por más que tengamos mucha, a ellos no les hace hincapié porque no es el mismo sector. Bien, entonces a esto me refiero con podemos modificar un poco el currículum o tener 2 o 3 currículum armados dependiendo para dónde vamos a dejar dicho currículum. Lo mismo con los otros conocimientos, ¿sí? Si nosotros tenemos conocimientos técnicos, no técnicos y demás, hacemos foco en los que pensemos que la empresa vaya a necesitar, ¿sí? Ese es otro dato que a la hora de ponernos a buscar trabajo, lo ideal, gracias a internet, es primero en Google entrar y buscar la empresa para saber de qué se trata, cómo trabajan o para quiénes trabajan y demás, y ya tener un poco una noción de hacia dónde vamos a dónde nos vamos a meter, ¿sí? Entonces a partir de eso armamos bien el currículum a partir de ahí. Entonces, lo último a explicar ya con esto, ¿bien? Sería el cómo ir armándolo. ¿Bien? Esto ya lo vimos con Word, no estamos usando nada raro que no hayamos usado, ¿sí? Lo que es la imagen es algo que ya vimos, es insertar, ir a la parte de imágenes, ahí acá se va a ver mejor, ¿sí? Imágenes y ponemos lo que es la foto que tengamos. Por otro lado, en los datos principales, ¿sí? Hacemos siempre hincapié en que nuestro nombre sea principal, lo que es nuestro teléfono o email de contacto, ¿sí? Cada sección del currículum tiene que estar separada, puede ser por lo que es una letra que esté en negrita o en un color distinto, como es este caso, puede ser con un recuadro, como está en este otro currículum, ¿sí? Pero son sectores que se van diferenciando uno de otro, para que uno sepa bien cuándo empieza algo y cuándo termina, ¿bien? Lo otro a tener en cuenta, esto depende ya cómo lo quieran armado ustedes, cómo vienen con la práctica con Word, ¿sí? Esto ya igual en las clases anteriores ya lo estuvimos usando, pero por ejemplo en el currículum de la izquierda tenemos solamente texto, ¿sí? Está todo el texto escrito, ¿sí? Acomodado con el tipo de párrafo, bien, no hay nada raro. Este por ejemplo está alineado a la izquierda, si quieren lo pueden ir jugando un poco con los párrafos y acomodándolo, ahí está justificado y demás. Y los cuadros son simplemente tablas o pueden insertar formas, como lo vimos acá. Insertamos un cuadro, por ejemplo, hacemos un recuadro acá. ¿Sí? Acuérdense que al insertar una forma nos figura la pestaña formato y desde acá nosotros, vamos a agrandarlo para que se vea mejor, podemos cambiarle lo que es el color de relleno o sacarle el relleno y ya con eso nos queda un recuadro para remarcar un texto, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, bien, solo texto plano. La otra forma, que es la que yo recomiendo, es utilizar cuadros de texto, ¿sí? Otra cosa que vimos también en el insertar y en formas, ¿sí? Los cuadros de texto, como vimos antes ya, son cuadros en los que nosotros podemos escribir todo el texto que nosotros tenemos. Vieron que yo al principio les dije hacer un croquis del currículum. Bueno, acá nos puede servir eso. Podemos hacer todo el croquis en estos cuadros de texto, ¿sí? Por ejemplo, en este apartado poner lo que son otros conocimientos, ¿sí? Hacer toda la inserción de estos datos y una vez que nosotros ya lo tenemos, simplemente mover el cuadro por la parte del archivo que nosotros la queremos posicionar. Bien, yo acá al ser solo texto lo fui acomodando una cosa abajo de la otra, ¿sí? Acá al ser todos cuadros de texto, ¿sí? Acá
Cada vez que yo hago clic es un cuadro de texto distinto. Yo esto lo puedo mover y acomodarlo como yo quiera. ¿Podría haberlo hecho de esta forma? ¿Sí? ¿De arriba abajo? Sí. Pero de esta forma quizás me entró todo en una sola carilla, haciendo hincapié en lo anterior. Tratar de comprimir los datos para que no haya tanto. ¿Bien? Por último punto, acuérdense en lo que es la parte de experiencia laboral, ¿sí? Que es para esto también lo que son los cuadros de texto. Pueden hacer un cuadro de texto por cada lugar en el que nosotros hayamos trabajado. Yo acá lo hice resumido, principalmente porque no quería que se haga tan largo esto, pero lo pueden hacer un poco más extenso, ¿sí? Lo ideal sería que en nuestro apartado de experiencia laboral nosotros expliquemos brevemente qué tareas realizamos en el lugar, ¿sí? Aparte de poner el nombre del lugar y de qué año o de qué mes a qué mes estuvimos trabajando, poner brevemente qué tareas o qué cosas hacíamos en dicho lugar, ¿sí? Son los puntos a tener en cuenta. Ya con esto se pueden ir armando el currículum, ¿bien? Acá como lo tienen, tienen mi número de contacto para mis alumnos, tienen el mail también, cualquier consulta que me quieran hacer, o si tienen un currículum y lo quieren mejorar o lo quieren arreglar, o necesitan ayuda para hacerlo por primera vez, lo quieren hacer ustedes, me pueden preguntar, ¿sí? No hay ningún problema con eso.